Hace poco más de 30 años, 7 presos se sentaron en el suelo de una cárcel en Sao Paulo. No tenían nada, solo una vida dañada y muchas ganas de hacer dinero. Ese día nació el primer comando da Capital. 3 décadas después, ese grupo controla rutas de coca que van desde Bolivia hasta Europa. Operan desde dentro de las cárceles, firman alianzas internacionales y deciden quién vive y quién no, desde una celda. ¿Cómo pasaron de ser un grupo de simples presos a convertirse en el cártel más organizado de América Latina? Vamos a verlo. En los años 90, Sao Paulo era una ciudad llena de violencia, desigualdad y un sistema penitenciario colapsado. En los barrios periféricos como Capão Redondo, Jardín Ángela o Heliópolis, la pobreza era el pan de cada día. Las oportunidades eran pocas y muchos jóvenes crecían viendo que quien más dinero tenía no era el que estudiaba, sino el que trabajaba en lo ilegal. Así fue como miles de chicos empezaron a ver en el crimen organizado algo más que una opción, una salida. En ese contexto, el 31 de agosto de 1993, 7 presos del sistema carcelario de Sao Paulo fundaron el primeiro comando da Capital, el PCC. Fue en el anexo de la Casa de Custodia de Taubaté, una de las prisiones de máxima seguridad del Estado. El motivo fue simple: venganza. Semanas antes, la policía había liquidado a más de 100 presos en la cárcel de Carandiru, una masacre que marcó un antes y un después en la historia penal de Brasil. Los fundadores del PCC querían defenderse, unirse y no volver a ser víctimas del sistema. Uno de los nombres clave desde el inicio fue Marcos Williams Hervas Camacho, más conocido como Marcola. No fue fundador directo, pero su ascenso dentro del grupo fue rápido. Marcola era diferente, leía libros, hablaba con lógica y entendía cómo funcionaban las instituciones. Bajo su liderazgo, el PCC pasó de ser un grupo de autodefensa en la cárcel a convertirse en una organización mafiosa estructurada. Durante los años 2000, el PCC se consolidó dentro de las prisiones de Sao Paulo. A diferencia de otros grupos, ellos impusieron un estatuto interno, una especie de código de conducta. Castigaban violaciones, traiciones, la pedofilia. Establecieron tribunales internos para resolver conflictos entre presos. Y sobre todo, impusieron orden. Su lema era paz, justicia y libertad. En la práctica, significaba control, pero su influencia no se quedó en las rejas. Desde las cárceles, el PCC empezó a coordinar el tráfico de drogas en las calles, extorsiones a comerciantes y hasta asesinatos por encargo. Todo desde dentro. Con celulares escondidos y complicidades en el sistema penitenciario, operaban como si estuvieran en libertad. En muchos casos, era más seguro para un miembro del PCC estar preso que afuera. ¡Qué loco!, ¿cierto? En 2006, ocurrió algo que dejó claro hasta dónde podían llegar. Escucha muy bien. En mayo de ese año, el PCC organizó una serie de ataques coordinados contra comisarías, autobuses, bancos y estaciones de policía. El motivo: el traslado de presos de alta peligrosidad a prisiones de máxima seguridad. La respuesta fue brutal: 564 desvelados en menos de una semana, según algunas ONG. El gobierno decía que eran enfrentamientos con la policía. Testigos y familiares hablaban de ejecuciones extrajudiciales. Después de esos hechos, el poder del PCC ya no podía negarse. Controlaban más de 140 cárceles en todo Brasil. Tenían presencia en varios estados. Su sistema de mensajes internos, llamados salves, permitía que cualquier orden se replicara desde Sao Paulo hasta la frontera con Paraguay en cuestión de horas. Pero todavía faltaba algo: volverse mundiales. Pero para eso falta un poco todavía, así que atento. Marcola, preso desde 1999, continuó dirigiendo todo desde dentro. Cambiaba de prisión cada cierto tiempo, pero siempre conseguía enviar órdenes. Incluso desde prisiones federales, en aislamiento, seguía operando a través de abogados, visitas y canales clandestinos. Lo increíble es que los jóvenes de las favelas no se escandalizaban de todo esto. Seguían viendo al PCC como una especie de empresa criminal que cuida a los suyos. Ofrecían dinero, protección a las familias y una estructura de poder que en muchos barrios reemplazaba al Estado. En zonas donde no había presencia policial, ellos eran la ley. Con el tiempo, el PCC pasó de las armas a la logística. Se enfocaron en el narcotráfico a gran escala. Empezaron a comprar droga directamente de productores en Bolivia y Colombia. Usaban rutas por Paraguay. Y desde ahí,
sacaban cargamentos por puertos brasileños y argentinos. Años después, ya enviaban toneladas de Coca-Cola hacia Europa. Ahora sí, ya habían dejado de comerciar solo en Brasil o países cercanos oficialmente. Ya eran un cartel con presencia mundial. Pero nada de eso habría sido posible sin el control total de las prisiones. Desde adentro, el PCC no solo gestiona negocios criminales, también recluta, forma y castiga. Los presos que entran, si no están con ellos, están en contra. Y eso, en muchos casos, puede ser una sentencia de muerte. Cuando el PCC logró consolidar su control en las cárceles de São Paulo, ya no les bastaba con dominar las calles de Brasil. El siguiente paso fue la expansión fuera del país. Y eso no ocurrió con un solo golpe, sino con una estrategia clara: controlar las rutas de la coca desde el origen hasta el destino final. Y en esa cadena, Paraguay se volvió clave. Paraguay tiene una frontera extensa, porosa y poco controlada, especialmente en la zona conocida como Triple Frontera, donde convergen Paraguay, Brasil y Argentina. Ahí, en ciudades como Pedro Juan Caballero o Ciudad del Este, el PCC empezó a establecer presencia fuerte desde los primeros años de 2010. En muchos casos, lo hicieron con apoyo de grupos criminales locales o mediante la instalación directa de sus propios miembros. Desde esta zona, el grupo gestionaba la entrada de cargamentos de coca que venían desde Bolivia o Perú. El objetivo: llevar la mercancía al puerto, moverla por Brasil o Argentina y sacarla por mar hacia Europa o África. Uno de los grandes aliados del PCC en esta etapa fue el grupo Família do Norte, FDN, con fuerte presencia en el norte de Brasil. Durante años, colaboraron en las rutas del comercio de estupefacientes, especialmente en la región amazónica. Pero como pasa en el crimen organizado, las alianzas también se rompen. Y eso fue lo que ocurrió en 2016, cuando ambas organizaciones se enfrentaron por el control de las rutas en el norte del país. Este conflicto derivó en una ola de violencia en el sistema carcelario brasileño. En enero de 2017, una masacre en la cárcel de Manaus, atribuida a la ruptura entre el PCC y la FDN, dejó más de 50 desvividos. Lo que pasaba afuera se reflejaba adentro, y viceversa. Aún así, el PCC no frenó su expansión. Mientras perdía terreno en el norte, fortalecía sus redes en el sur. En Bolivia, estableció contacto directo con productores de coca en la región de Chapare. En Colombia, si bien no es su base principal, buscaban conexiones con carteles que necesitaban rutas alternativas a las que dominaban los mexicanos. El PCC no pretendía competir con los grandes capos colombianos. Su ventaja era otra: la logística. Gracias a su estructura, podían mover toneladas de dronja a través del continente. Utilizaban camiones, contenedores, barcos. En muchos casos, los cargamentos iban camuflados en cargamentos legales de soja o maíz. A veces, sobornaban funcionarios portuarios. En otras, usaban documentos falsos. Lo importante era que la dronja saliera y llegara. ¿Qué piensas? ¿Crees que el PCC ya es más peligroso que los cárteles mexicanos? Ahora presta atención a lo siguiente. En Europa, los puertos de Róterdam, Países Bajos, y Amberes, Bélgica, se convirtieron en puntos estratégicos. Desde ahí, la Coca-Cola se distribuía hacia Alemania, España, Francia, Italia. Según reportes policiales de la Europol, el PCC no opera con estructuras visibles en estos países. Lo que hacen es coordinar a distancia, enviando personas de confianza y utilizando intermediarios. En ocasiones colaboran con mafias locales como la 'Ndrangheta italiana, que tiene control sobre rutas y distribución en ciertas regiones. El PCC no tiene el perfil de un cartel tradicional. No usan marcas, no exhiben lujos, no necesitan ser visibles. Su fuerza está en el control silencioso, en las conexiones, en la disciplina interna. Y esa fórmula les ha permitido evitar muchas detenciones masivas en Europa, a diferencia de lo que ocurre con otros grupos criminales más expuestos. En cuanto a enemigos, el principal ha sido el Comando Vermelho, nacido en Río de Janeiro. Durante años, ambas facciones mantuvieron una especie de paz tensa, pero en 2016 las tensiones escalaron y comenzaron disputas abiertas por el control del comercio de dronja en regiones del norte y nordeste de Brasil. Esto también tuvo repercusiones en países fronterizos, donde se aliaban con grupos locales para ganar ventaja. Mientras tanto, las autoridades europeas han empezado a notar el patrón.
La coca que llega a los puertos del norte del continente cada vez más tiene sello sudamericano, pero con logística brasileña detrás. Aunque el PCC no opera con grandes células en Europa, su presencia está clara en los decomisos, las rutas y los nombres que se repiten en las investigaciones. Así es. El PCC entendió algo que muchos carteles no. El poder no está solo en las armas o en la fuerza visible. Está en saber mover el producto, saber a quién comprar, a quién pagar y cuándo desaparecer del radar. Esa lógica empresarial, combinada con el control carcelario y la disciplina interna, les ha permitido expandirse desde Sao Paulo hasta Rotterdam sin necesidad de gritarlo. Ahora bien, tienes que saber que el primer comando da capital no siempre aparece en los titulares, pero cuando lo hace es porque realmente ha pasado algo grave. A lo largo de los años, la organización ha estado vinculada a varios casos que llamaron la atención no solo en Brasil, sino también en otros países. Uno de los más sonados fue el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, liquidado en mayo de 2022 mientras estaba de luna de miel en Colombia. Este hombre era conocido por sus investigaciones sobre el comercio de estupefacientes y lavado de dinero. Había liderado operativos contra bandas que colaboraban con el PCC en Paraguay. El hecho de que lo hayan ejecutado a plena luz del día, en una playa turística y fuera de su país, mostró el alcance internacional que tiene el grupo brasileño. Aunque hubo varios detenidos por el caso y algunos confesaron haber recibido órdenes desde Brasil, el autor intelectual nunca fue confirmado oficialmente. Pero todo el entorno apuntaba al PCC o a alguno de sus socios. Otro caso importante ocurrió en 2017, cuando se produjo un robo a gran escala en Ciudad del Este, Paraguay. Un grupo de al menos 30 hombres fuertemente armados asaltó la sede de Prosegur, una empresa de transporte de valores. Se llevaron más de 11 millones de dólares en efectivo. Los atacantes usaron explosivos, armas de guerra y cortaron el acceso al lugar por varias horas. Luego, huyeron hacia Brasil por la frontera. Aunque en un principio no se sabía quién estaba detrás, más tarde se confirmó que el asalto fue organizado por miembros del PCC. El golpe fue planeado con meses de anticipación, y varias autoridades dijeron que parecía una operación militar. Una completa locura la fuerza que tiene este grupo oscuro brasileño. Pero más allá de estos casos grandes y visibles, hay detalles y curiosidades sobre cómo opera el PCC que pasan más desapercibidos. Por ejemplo, la organización tiene una especie de estatuto interno, ya mencionado anteriormente. Es un documento real, escrito a mano, donde se describen las reglas del grupo. Entre ellas, no robar a inocentes, no violar mujeres, no traicionar al grupo y no faltar el respeto a los hermanos. Este estatuto también establece las sanciones internas, que pueden ir desde una advertencia hasta la ejecución. Se sabe que los nuevos miembros deben aprender estas reglas de memoria y jurar lealtad al grupo. ¡Qué locura! Es como una especie de mandamientos para ellos. Otra curiosidad es cómo manejan la contabilidad. El PCC mantiene registros detallados de sus operaciones. Cuánto dinero entra, cuánto sale, quién debe a quién, cuántos kilos se movieron y hacia dónde. Han llegado a usar hojas de Excel, libretas físicas o incluso aplicaciones de mensajería cifrada para gestionar todo eso. Algunas investigaciones judiciales han encontrado estos archivos, con nombres en clave y códigos que solo los miembros entienden. Es una estructura que parece más de una empresa que de una banda criminal. También está el tema de los mensajes desde adentro. Aunque muchos líderes del PCC están presos, siguen dando órdenes desde las cárceles. Usan teléfonos móviles, visitas familiares o incluso abogados para enviar mensajes. Hay interceptaciones telefónicas que muestran cómo desde una celda se coordina el envío de Coca-Cola, se autoriza un desvivimiento o se reparte el dinero de una operación. Un ejemplo claro es el de Marcola, quien desde prisión logró manejar parte de la organización por años, hasta que en 2019 fue trasladado a una cárcel federal de máxima seguridad para cortar sus comunicaciones. Pero, ¿quién sabe? Muy posiblemente todavía siga dando órdenes bajo la mesa de alguna u otra manera. En cuanto a su forma de expansión, el PCC ha sabido ser pragmático. Actúan completamente distintos a otros grupos oscuros. No siempre busca pelear. En muchos lugares, prefieren asociarse con bandas locales en lugar de enfrentarlas. Les ofrecen mejores precios, rutas seguras, protección en la cárcel o acceso a proveedores de estupefacientes. A cambio,
Los grupos locales aceptan trabajar bajo sus condiciones. Esta estrategia de absorción les ha funcionado tanto dentro como fuera de Brasil. Y por último, una curiosidad menos conocida. El PCC tiene una estructura casi administrativa. Cuentan con cargos como Sintonia Final, encargado de finanzas, Sintonia Geral, coordinador general, disciplinas, encargados de hacer cumplir las reglas internas, entre otros. Cada uno tiene funciones específicas y se comunican con un lenguaje propio, donde usan palabras en clave para evitar que los intercepten fácilmente. De verdad te lo digo, el PCC no solo es peligroso por su violencia, sino por cómo se organizan. No actúan como una pandilla callejera. Funcionan como una red con reglas, jerarquías, alianzas, códigos y estructuras que les permiten moverse en varios países sin desorden. Su expansión no ha sido improvisada. Ha sido el resultado de decisiones frías, estratégicas y calculadas, y eso los hace mucho más difíciles de frenar. A día de hoy, el PCC es el grupo criminal más poderoso de Brasil. Y todo empezó en una celda mal iluminada, entre 7 hombres que decidieron que el sistema no los iba a volver a pisar. ¿Habrán cumplido su sueño? En este canal tú también puedes opinar. ¿Qué opinas acerca de que los gobiernos no le prestan mucha atención al PCC porque no aparecen tanto en los medios como otros grupos criminales? ¿Se puede frenar una organización como el PCC sin reformar completamente las cárceles? Escribe allí abajo, te estaré leyendo. Y este ha sido el vídeo de hoy. De verdad espero te haya gustado. Si así fue, suscríbete a este canal para que veas todos mis vídeos. Hasta luego.